Dios bendiga. Estamos esperándola. Ya le, ¿verdad? Esperándola estamos, ya venimos. Ay, hermana. gracias. Salí temprano, pero... Hermana, ¿ah? Estamos en Mira ahí. Ok, hermanos, ¿lo tenemos ahí? Sí, hermano Pablo. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 11 en adelante. Solo vamos a poner el cronómetro para no extendernos demasiado. Capítulo 14, 11. versículo... No, 18, 11. O 18, 11, amén. Dice así. Esto fue inmediatamente después que le cortaron la oreja a Marco, ¿verdad? Versículo 11 dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Dios por tu palabra. Gracias Padre, porque en estos tiempos tan oscuros, en esta noche oscuras, Padre, donde tú pasaste todas estas cosas, pues tú nos te resististe a hacerlo, Señor. Fue algo que ninguno de nosotros podía pensar, podía pedirte que lo hicieras. Pero el amor y la obediencia al Padre te llevaron a hacerlo, Señor. Era necesario que uno muriera y no el pueblo, Señor. Tú lo hiciste y lo mostraste y nos enseñas que es por amor y para nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a entender. Ayúdanos, Padre, a ver todo lo que aquí ha pasado y que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestro corazón de tu bendita palabra y de la esperanza y del amor que tú tienes, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, leímos el versículo 11 para recordar que lo que Jesucristo pasó, y aunque fuese un plan de los hombres, porque así fue, ya estaba todo presupuestado por Dios, ya estaba todo organizado por el Padre para podernos dar salvación, ¿verdad? Esto no, a Jesucristo verdaderamente nadie lo mató, nadie lo forzó a morir, sino que él mismo dijo que él ponía su vida para volverla a tomar, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo, lo hizo por amor, y por eso es que yo recuerdo que cuando estaba pequeño y de repente yo escupía por alguna razón, me regañaban, no sé si se acuerdan, y recuerdo que me decían como que son judíos, que no sé qué, que no sé cuándo, que ellos escupieron a Jesús y que ellos mataron a Jesús. Pero en verdad, cuando nosotros meditamos todas las cosas, aunque ellos materialmente lo hicieron, pero Jesús dio su vida no solo por los judíos, sino que dio su vida por cada uno de nosotros. Y si lo pensamos así, todos hemos tenido parte. Por eso es que el pueblo judío ha sido juzgado y cuestionado por todo el mundo, masacrado en gran parte por todo el mundo, por eso que se le atribuye cuando Jesucristo murió por el pecado, ¿verdad? Y el pecado, todos somos actores de alguna manera en todo lo que, en todos los pecados cometidos, ahí van incluidos los nuestros. El pecado con el que nacimos, con el que nos heredó nuestros padres, y todas las cosas malas que hemos hecho. Algunos dirán, pero yo no he hecho muchas cosas malas, pero las ha pensado. Y cuando usted no hace lo bueno, eso se le cuenta como pecados, pudiéndolo hacer. Eso se le cuenta como pecado. Entonces, todos, absolutamente todos, desde el que se siente mucho más bueno al que se siente que es peor, delante de Dios prácticamente todos estamos iguales. ¿Por qué? Porque solo un pecado basta para retirarnos de la presencia del Padre. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Ya no importa si es tan grande o es poco. La presencia del pecado frente a la santidad de Dios nos excluye de su gloria, nos excluye de su presencia. Entonces Jesucristo murió y su muerte y su sangre eran tan valiosas que no importa la cantidad de pecado, la gracia que sale de Dios por el sacrificio de Cristo cobija a cualquier pecador, cualquiera que se haya sido. De tal manera que si Judas se hubiese arrepentido, Jesucristo lo perdona. Si hubiera llegado, en lugar de ir a los sacerdotes, me estoy adelantando, ¿verdad? En lugar de ir a los sacerdotes, hubiera ido al pie de la cruz, a un Cristo crucificado, allí lo hubiese perdonado. Y cualquier persona que, sin importar lo que ha hecho, reconoce su estado pecador y busca a Dios, y busca a Dios a través de Jesucristo, obtiene perdón absolutamente de todos sus pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia, dice la Escritura, de todo pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos sido actores de ese sufrimiento, ¿verdad? Nosotros hemos sido quienes no tomamos el martillo con el que se empujó los clavos, pero casi, ¿verdad? Casi. No tomamos la lanza con la que se perforó, pero casi. Entonces todos hemos recibido ese perdón y esa gracia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos al pecador, no lo veamos tan pecador, porque de ahí mismo nos sacó Dios, ¿verdad? Y que si no hubiera sido por su gracia, estuviésemos al mismo nivel. No sé si me doy a entender o opiniones al respecto. ¿Estamos claros? Ok, sigamos entonces. Por eso es que el versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, esa fue algo totalmente voluntario, no porque le gustara hacerlo. A Cristo lo que le gustaba es obedecer al Padre, pero lo que el Padre le pidió era sumamente difícil. Versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Se puede usted imaginar? A la segunda persona de la Trinidad, aquel por quien fue hecho todo lo que existe. En este mismo evangelio, alguien que busque por favor Juan 1:1. ¿Tiene ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántos? Siga. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, ¿verdad? Amén. En el principio era el verbo, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? El versículo 2, lea. Este era el principio con Dios, y todas las cosas con él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha hecho fue hecho. ¿Se puede imaginar? Nada de lo que existe se hiciera si no es por el Señor Jesucristo. Entonces, ese mismo, regresemos a Juan 18, ese mismo Cristo que hizo todas las cosas, que participó en la creación, ese mismo Cristo que estaba con el Padre y que el Espíritu Santo dice que se paseaba sobre las aguas, ese mismo Cristo que según la Biblia no tiene principio ni fin, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ese mismo Jesucristo se dejó llevar por un grupo de soldados, se dejó atar, se dejó amarrar. Él andaba libre allí, andaba predicando y todos lo veían predicar y nunca le hicieron nada por temor al pueblo. Pero si usted se recuerda, el Señor dijo que había llegado la hora de la oscuridad, de las tinieblas, dijo. Era la hora en que el Padre había designado para que todas estas cosas pasaran. Entonces dice, versículo 13, y le llevaron primero, dice el 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Leyendo un poquito de este Anás, nos damos cuenta, él fue también sacerdote, fue el anterior sacerdote, y fue conocido por un sacerdote sumamente inteligente, pero con un corazón muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Entonces dice el 14,
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Eso está en el capítulo 11 de Juan. Fíjense que aquí, como él era en su calidad de sacerdote, cuando Dios permite que alguien esté en un lugar de eminencia, ya sea en la iglesia o en un lugar de poder, es una herramienta de Dios. Crea esta persona en Dios o no. Romanos dice que las autoridades son puestas por Dios. Enseña que los gobernantes son puestos por Dios. Y en su momento Dios los utiliza, sean estos buenos a nuestros ojos o no sean buenos a nuestros ojos. Todos están dentro del propósito de Dios. Y este hombre, aunque quería matar a Jesucristo, dijo que era, si quieren por favor búsquelo, es el capítulo 11, versículo 49-50. De Juan, siempre de Juan. 11, 49 y 50. Capítulo 11, 49 y 50. Okay. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Alguien que lo lea, por favor, solo uno. Amén. Creo que el hermano dice amén y sigue hojeando la Biblia. Entonces ¿Qué me lo- Caifás, uno de ellos, sumos sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que no conviene que un hombre muera en el pueblo, y un hombre y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por él mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel que como aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Vea lo que el sacerdote, en su calidad de sacerdote, ¿verdad? Dios lo utilizó para aclararle a los que estaban ahí lo que iba a acontecer, que era necesario que uno muriera y no el pueblo, porque él en su mente pensó esto, o sea, imagínate, yo estoy diciendo qué es lo que pensó, pero lo que creo yo que pensó es que si el pueblo se levantaba y establecía a Jesucristo como rey, acuérdense que Israel estaba bajo el imperio romano y el rey era César, ¿verdad? El rey romano, el emperador romano. Entonces, si ellos declaraban un rey, ellos estaban sublevando de César. Entonces, al levantarse iba a venir Roma e iba a destruir Jerusalén. Entonces, el sacerdote no era su intención profetizar, sino que el sacerdote estaba diciendo: no, hombre, matemos a antes que Roma nos caiga encima, ¿verdad? Pero lo que no sabía es que era el que había escogido Dios para que muriera por los pecados de toda la humanidad. Entonces, eso no lo logró comprender en absoluto el sacerdote, ¿verdad? Pero en su autoridad en su autoridad pudo profetizar eso. Por eso es que usted, oiga bien, usted tiene que respetar a todos los líderes, y en especial a todos los líderes religiosos, respétenlos. Pero es que no importa, están ahí porque Dios los puso. El Papa, respételo, no digan nada del Papa. ¿Para qué? No digan nada. O sea, en otras palabras, ¿qué nos importa? O sea, él está allí, y aunque usted brinque y diga lo que quiera, ahí está, y ahí va a estar. Entonces, no digan nada. Hable de Cristo. Ya estuvo de señalar defectos de las otras iglesias. Hable de las virtudes que usted encontraba en Cristo. Hable de las virtudes de la iglesia. Si usted quiere hablar de una iglesia, hable de las virtudes de su iglesia. Hable de las virtudes que usted siente que ha aprendido. Pero gente que pase el tiempo señalando todos los errores. Usted ve un montón de videos que hace gente que solo su mamá los conoce, ¿verdad? Y que si no fuera por YouTube, nadie los conociera. Entonces, nunca han hecho nada,
nunca han edificado nada, nunca han edificado a nadie, pero si usted los ve, hacen unos videos criticando todo. Y lo peor es que como a la gente lo que le gusta es eso, la controversia. Usted los ve con el montón de seguidores, el montón de likes, y yo no estoy seguro si esta gente entiende lo que está diciendo, o aún más, no estoy seguro si entiende la consecuencia de las cosas que está diciendo delante del crecimiento espiritual de cada uno de los que está escuchando eso. ¿Verdad? La Biblia dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Es decir, nosotros tenemos que estar conscientes de las consecuencias de las palabras que nosotros decimos, y que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la correcta, la necesaria para la correcta edificación de los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que pensar que lo que yo voy a decir sea útil para edificarle a usted. Esta gente que lo que quiere son likes, que lo que quiere inclusive que le paguen, va a llegar un momento en que van a recibir el verdadero pago de aquel que juzga todo lo que decimos. La Biblia dice que también de nuestras palabras ociosas vamos a dar cuenta. El tiempo de ocio, el tiempo que usted no está haciendo nada, ahí está. ¿Verdad? Tiempo de ocio. Pues las palabras ociosas son aquellas que decimos sin pensar. Dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo, no sabéis que de vuestras palabras ociosas vas a dar cuenta. De aquellas palabras que dijiste sin pensar, que dijiste sin qué ni para qué. Pues toda esta gente que se dedica a atacar líderes, a atacar iglesias, a atacar doctrinas, un día van a ser enjuiciados. Y no importa que les hayan dado su cuadrito de sus logros en YouTube, por sus seguidores, porque están dañando el corazón de mucha gente, ¿verdad? Entonces, lo digo porque hay yo conozco un montón de líderes que se esfuerzan por predicar el evangelio, porque la gente conozca al Señor, porque la gente sea instruida, porque la gente sea desarrollada, y viene uno porque de repente dijo algo, lo saca del contexto y viene y comienza a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y lo peor que la gente, todo lo que oye lo da por cierto. Eso siento, perdón la expresión, pero ese tiempo como que fuésemos estúpidos. Yo me acuerdo que antes cuestionábamos más, los señores, la gente anteriormente cuestionaba más. Hoy no, hoy a pesar de que la gente tiene más información en la cabeza, es cuando realmente menos cuestiona. Entonces, estas redes sociales, yo le digo, a mí me encanta ver la tecnología y todo esto, pero uno tiene que ser muy sabio para ser una herramienta de mi edificación y no de mi propia destrucción. Volvamos a esto. Entonces se podría decir de que lo que dijo el sumo sacerdote era el plan del hombre, pero en realidad no sabía que era el propósito de Dios. Correcto, el plan del hombre era matar a Jesucristo, matar la amenaza. Pero el plan de Dios era con su muerte pagar el precio por el pecado del hombre delante de Dios. Apaciguar a un Dios airado, ¿verdad? Porque Dios permanece airado, pero no con nosotros. La paz de Dios viene para todo aquel que cree. La ira de Dios va a ser descargada en esta tierra para aquellos que no han creído en la única salida que Dios ha dado para la humanidad, que es Jesucristo. ¿Opiniones? ¿Por qué dice él, yo he vencido a este mundo? Sí, porque él dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, de repente cuando uno ve que todas las cosas están pasando, cosas, y que inclusive, porque él no nos dijo, no les va a pasar nada malo, van a pasar alguna cosa mala, ¿verdad? Entonces, pero él dice, no se preocupen, yo ya pagué, yo ya le quité el imperio de la muerte a Satanás, él no tiene ya control de la muerte. Todas las cosas que sucedan están dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque llegue a pasarnos algo difícil, nosotros tenemos que confiar que Dios tiene el control. Por eso es que Pablo puso allá en Romanos 8:28, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Esto es a los que según su propósito son llamados. Es decir, que el pleno control ya está en el Señor. Entonces, vas a tener aflicción, dice, no te preocupes, yo ya pagué, yo ya vencí. ¿Cómo venció?
teniendo una vida 33 años y medio sin pecado, y a la hora buena no se bajó de la cruz porque murió. Ahí está. Entonces por eso es que tenemos que sentirnos seguros. Y recuerden que en este tiempo lo que la gente busca es el bienestar. Y vean que bienestar es más grande que estar bien. Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Estar bien es, pues sí, estoy bien, ¿verdad? ¿Cómo va? Sí, estoy bien. Pero el bienestar, por el bienestar, usted tiene ahora tecnología que aún necesita moverse. Yo recuerdo que en mis tiempos, para encender la televisión, tenía que ir al televisor y jalar un botón. ¡Oh! No, sí. ¿Verdad? Y para cambiarlo, no era como ahora, clac, 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 ¿verdad? Sino que tac, 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 Manual. ¿verdad? Antena. Y la antena y todo eso, ¿verdad? Y quería hablar con fulano, si no tenía teléfono, ¿verdad? Tenía que ir y en aquellos tiempos que usted podía tocar la puerta sin de aquí vengo, mira fulano, hoy lo pueden hasta golpear. Pagar los recibos y hacer la gran línea. Sí, o sea, Y correcto. ahora con un clic, ¡pum! Entonces, en ese bienestar estamos perdiendo lo hermoso de la vida. Se nos están yendo lo hermoso de la vida. Entonces, tenemos que entender que la tecnología y las cosas, y tener una hermosa casa y ¿cómo se llama? Una hermosa cama y un hermoso carro. O sea, una hermosa casa no es necesariamente un hogar. ¿Qué es lo que hace un hogar? A diferencia de la casa. ¿O creen que una casa es un hogar? No. Da un calor, da tranquilidad. ¿Pero qué hace eso? ¿Qué es lo que hace que una casa se sienta amor? Ajá, la familia, correcto, la familia. Pero la familia conectada, ¿verdad? No la familia desconectada. Ujú. ¿Cómo así? Fíjese, por favor, fíjese. Están todos sentados, pero cada quien con su teléfono, ¿verdad, Diablo? Cada quien con su teléfono. Parece que están juntos, pero no están juntos. Están separados. Entonces, una hermosa cama no necesariamente le va a dar descanso. Entonces estamos perdiendo el esfuerzo por conectarnos en amistad, en amor, en fraternidad. Estamos perdiendo hagamos un chat, ahí nos mandamos todo, va, punto, va. Y lo porque ya ni escriben completo, no tienen que interpretar, ¿verdad?, lo que ahí dice. Y entonces, por eso es que el Señor dice, yo he vencido al mundo, y nosotros, sí, está bien tener cosas buenas, pero no perder la vida por tener esas cosas buenas. Porque las cosas buenas no son mayores que los buenos momentos con las personas que amamos. Y eso es un plan del mundo, pues, o sea, que nosotros perdamos eso. La sociedad nos quiere quitar a nuestros muchachos, el pensamiento de nuestros muchachos. Entonces, inclusive quiere que nosotros ya no eduquemos a nuestros muchachos, que no le enseñemos lo correcto a nuestros muchachos. Hay demasiadas ideologías, demasiados pensamientos que nos quieren sustraer lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Pero me estoy metiendo en otro tema. Entonces, pero eso es lo que yo he vencido al mundo. Él ha vencido todo eso. Entonces nosotros podemos recapacitar y no caer en esa trampa, ¿verdad? Que, pero mira que chévere eso. Sí, pero realmente lo necesitamos. Realmente nos va a dar una mejor vida. O es mejor que mejor tengamos más unidad familiar. Sigamos, por favor. Entonces, ahí Caifás dijo lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero se da cuenta que ahí fue algo que Dios hizo para que eso quedara grabado. Versículo 15. Y seguían a Jesús, mire, Simón Pedro y otro discípulo. Se da cuenta, y vimos la otra vez que los discípulos no fueron ningunos cobardes. ¿Usted se recuerda? ¿Qué hicieron se acuerda cuando vimos los evangelios de una manera sinóptica? ¿Qué hicieron los discípulos cuando llegó la multitud? Huyeron.
No, pero antes de eso. ¿Se recuerdan? Uno agarró la espada y... No solo uno, sino que ahí aparece que le preguntaron al Señor, Señor, ¿pelearemos a espada? O sea, venía un montón de gente. Y eran cientos los que llegaban. Y los 12, no, eran 11, ahí eran 11 porque ya se había... Judas venía con la multitud. Y entonces todos dijeron, pues démosle, aquí nos morimos todos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el Señor Jesucristo les dijo que no, ellos no hallaron qué hacer. Se encontraron desconcertados. Y al sentirse así, ¿qué hicieron? Huyeron. Pero cobardes no eran. Y mucho menos Pedro. Porque si usted ve aquí, versículo 15, y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, este otro discípulo no es otro que el escritor del Evangelio según San Juan. O sea, este era Juan. Juan estaba bien conectado. Juan tenía mejores relaciones que los otros discípulos, porque este sumo sacerdote era de la alta alcurnia de ahí. Pedro narra más cosas referente a lo que fue la crucifixión de Jesús, ¿no? Pedro no tiene evangelio, no escribió evangelio. Hay por ahí un evangelio de Pedro, pero no está dentro del canon. No se tiene la certeza de que realmente lo haya escrito Pedro, ¿verdad? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, mi pregunta va porque él estaba diciendo de que lo seguía Pedro muy de cerca. Pero esto, fíjense que esto solo nos saca un evangelio. ¿Por qué? El evangelio del que fue con Pedro. Fíjense, el que le dijo, venite, vamos. Se lo llevaron donde Anás. Ahí yo tengo entrada. O sea, este Juan tenía sus contactos, pues, ¿verdad? Sí, pues estaba difícil andar ahí. Y Juan era un cipote, un muchacho, un jovencito. Y entonces dice, y este discípulo que era Juan, ¿verdad? Era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, él no le pidió permiso a nadie, él solo entró. Y entonces, más Pedro estaba afuera, a la puerta. Pedro no pudo entrar, no tenía el contacto. Y entonces salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Se recuerdan que también en el Evangelio de Juan dice el discípulo que era amado por Jesús? Pues se refiere a él mismo. Entonces dice después 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Vea que Pedro ya estaba advertido. ¿De qué estaba advertido? Lo seguía. Que él acompañaba a Jesús en todo. Sí, pero ¿de qué estaba advertido? De que iba a negarlo 3 veces. Que lo iba a negar. Pero por eso les digo, Pedro estaba desconcertado. Se le olvidó lo que él había dicho. Yo creo que ninguno de ellos estaba pensando en todas las palabras del Señor Jesucristo, que Él les había dicho en varias ocasiones que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que padeciera y muriera, ¿verdad? Pero que el tercer día iba a resucitar. Entonces dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Que usted estaba en la casa del sumo sacerdote, digamos así como en el patio de la casa del sumo sacerdote, y allí estaba Pedro. Pedro no se corrió. Pedro estaba pendiente de ver qué era lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, y pongan atención a esto, porque a veces en la palabra se nos dice las cosas que nos van a pasar, que nos van a acontecer. En la predicación, en la Biblia, nos advierten situaciones que pueden llegar a nuestra vida. Y no sé por qué creemos que eso puede ser real en otras personas. Creemos que otras personas pueden tener un accidente, creemos que otras personas pueden tener sus hijos en drogas, creemos que en otras personas pueden pasar esas cosas, pero consideramos que en nuestra vida no va a pasar. No sé por qué, siempre somos así, pero la verdad es que nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que la palabra dice.
Y si la palabra lo dice, como dice, si la Biblia habla de Pedro es porque ahí andaba Pedro. Y si cuando usted está escuchando la palabra y usted escucha algo que se relaciona con su vida, ponga mucha atención siempre. No se haga, no, eso no me va a pasar a mí. Porque la vida da tantas vueltas. Yo, para que pierda el trabajo, está bien difícil. No es tan difícil perder un trabajo. Aquí de repente a usted le cae mal a uno que está bien conectado y una cadenita ahí, de repente, ¡pum! ¿Y por qué? Si yo tengo... Y aquí es bien desgraciado, ¿verdad? Porque por lo menos allá en nuestros países, y uno ya tiene tiempo, pues